hacer para
escuchan ahí? Ahí se la escucha perfecto. Ah, perfecto. Bien. No, porque a veces cuando conecto el parlantito, no sé por qué se... Mientras, bueno, si me escuchan, aunque yo los escucho a ustedes bajito, que es lo importante. ¿Qué les iba a decir? Que me olvidé ayer. Em, Cuando vi en el chat del WhatsApp que la doctora Sinagra les había recomendado determinada película, qué sé yo, y me acordé que yo también les iba a decir si alguno tiene la posibilidad o tiene ganas de ver una serie que se llama en Netflix, está Las cosas por limpiar, ¿sí? No sé si alguno la vio. Yo la vi. La vi, Sí. sí. Nos mandaron de laboral también a ver. De 10 capítulos, creo, nada más. Está muy buena porque abarca diferentes, de todo lo que vemos del derecho de familia, diferentes temas, diferentes temáticas, no solo del derecho de familia, del derecho general, porque también hay cuestiones de derecho laboral, del derecho a la... Es una serie norteamericana, ¿sí? Pero es muy real en lo cotidiano que vive, si no, no voy a, ¿cómo se dice? Espolear, algo así. Este, pero es una chica norteamericana que que está sola con una chiquita, con una nenita, y bueno, y tiene que, con cuestiones de violencia, bueno, pero está muy buena cómo está orientada a la serie porque no ponen a la protagonista en la situación de la víctima pobrecita, de que todo le pasa de todo, sino que tiene una mirada de cómo como las personas deben también a veces hacerse responsables de tomar malas decisiones, ¿no? Es decir, no solo de, ay, soy víctima de violencia, entonces el Estado y todo el mundo me tiene que proteger, sino como por malas decisiones que se han tomado, a veces los hechos se repiten y se replican, ¿sí? Entonces, bueno, cuando Vicky Isabel les había recomendado una película, yo digo, ay, me olvido siempre de decirles que también está buena esta serie. Y después, cuando veamos Adopción, también les voy a recomendar, si quieren ver, algunos del canal Encuentro, han dado como una documentales, que creo que son 4, sobre la temática de adopción también, porque adopción tiene toda una... Esa después se las recomiendo, pues estaría buena que por ahí el fin de semana lo miren, como otra mirada, ¿no? Desde la adopción, ¿no? Tal vez desde la mirada que comúnmente se toma en cuenta, que es desde la mirada del adulto, decir, ay, no puedo tener hijos, entonces voy y adopto, ¿no? Sino que la adopción, bueno, ustedes lo van a ver seguramente el viernes con Isabel, ¿sí? La otra mirada que tiene ahora la adopción es desde el punto de vista del niño, es decir, no desde padres que necesitan tener un hijo porque no pueden tenerlo en forma biológica, sino desde la mirada del niño de buscar una familia para ese niño que no puede convivir con la suya, ¿sí? Desde esa otra mirada es donde se mira la adopción. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema hoy, finalizando la clase, hacemos el enganche con algo de adopción, y si no llegamos hoy no importa porque el lunes lo desarrollamos bien, la declaración de adoptabilidad y todo el procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires. Bien. A ver, esperen que voy a cerrar esto. Se refleja. Bueno, se refleja igual. Oh, y otra vez no me pusieron, el anfitrión dice inhabilitó la función de compartir pantalla. Quieren que lo llamo al Bedel y le digo,
que me habilite. Igual recordamos donde habíamos terminado ayer, que era cuando ya estábamos viendo las leyes de protección integral y íbamos a ver los órganos. Los órganos que crean esas leyes de protección integral. Son leyes que modifican, recuerden que dijimos no existen más los tribunales de menores. Hola, Isaac, buen día. ¿Me podrías habilitar la función de compartir pantalla? Gracias. En familia, sí, sí, gracias. Gracias. Bien. Estas leyes que suprimen todo lo que eran los tribunales de menores, bueno, quedan como juzgados de responsabilidad penal juvenil, juzgados de garantías del joven, es decir, ese juez de menores que veíamos ayer de este poder omnímodo y discrecional, no limitado de garantías, empieza a verse limitado y solamente va a cumplir funciones técnicas como juez penal en un proceso penal juvenil, y se regula el proceso penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esos jueces de menores pasaron a ser jueces de responsabilidad penal juvenil o jueces de garantía, solo limitándose al aspecto penal juvenil. Todas las funciones que antes eran asistenciales del juez de menores pasan a los municipios, ¿sí? Al orden local. En la provincia de Buenos Aires, en las diferentes provincias, esos órganos tienen otra denominación. En algunas provincias se denominan defensorías de derechos del niño, en otras dirección de niñez, en otras, en Capital Federal también son defensorías. Bueno, tienen diferentes nombres en provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, los órganos del municipio se llaman servicios locales. Pero acá, a ver si ahora me habilito. No tomé lista. Ayer, no, todavía no me habilito. Ayer al final iba a sacar la fotito para tomar lista, pero no lo hice porque como no era el día que nos tocaba, hoy sí. Esta ley crea diferentes organismos, ¿sí? Crea crea una comisión interministerial, ¿sí? Que esta comisión interministerial está formada por representantes de cada uno de los municipios de los ministerios de la provincia, es decir, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación no hay en provincia, es Dirección General de Escuelas. De la Dirección General de Escuelas, del Ministerio de Salud, de Justicia, de Derechos Humanos, de Desarrollo Social, un representante de cada uno de los ministerios con rango jerárquico, es decir, ministro, secretario o subsecretario. Con ese rango son los que integran esta comisión interministerial. Esta comisión interministerial es la que va a dictar las políticas públicas en relación a la infancia. Ayer me preguntaban, Ale, ¿quién es el organismo de contralor? Maximiliano me preguntaba, ¿no? De todo esto, bueno, ahí tenemos la autoridad de aplicación, es el organismo de niñez en la provincia, que ahora se llama organismo de niñez. En la gestión anterior de Vidal se llamaba Subsecretaría de Niñez y Familia. En el gobierno anterior, en el de Scioli, era Secretaría de Niñez y Familia. Ahora esta última gestión le denominó organismo de niñez. El organismo de niñez es la autoridad de aplicación de estas normas. Pero la comisión interministerial es más amplia, está formada por un representante de cada ministerio, justamente porque, como dijimos ayer, por el principio de corresponsabilidad, dijimos que todos éramos parte del sistema, ¿sí? No solo un organismo administrativo, sino todos los entes centralizados y descentralizados, públicos y privados, es decir, por eso cada uno de los
ministerios está representado. Y esto fue muy importante y ayudó muchísimo cuando empezaba a implementarse la ley. Estoy hecha bolsa. Bueno, empecé a hablar rápido y se me seca la garganta. Ahí puedes compartir, profe, me parece. Sí. Cuando empezó a implementarse la ley, ¿listo? Costaba mucho entender, uno cuando trabaja con los estamentos inferiores, con las escuelas, por ejemplo, empezar a explicar que era todo un cambio de paradigma, que era otra forma de ver al niño. Entonces, costaba mucho, ¿no?, con los equipos, hasta que las escuelas que son ultra verticalistas, les llegó la directiva de la Dirección General de Escuelas, se entra en la situación con un protocolo de intervención, donde ante la situación de una situación, supongamos, de maltrato, deben comunicarse con el servicio local, bueno, todos los paso a paso a seguir, y eso se hizo, ¿por qué? Porque en la comisión interministerial estaba gente de la Dirección General de Escuelas. Entonces, por eso se pudo hacer. Por eso esta comisión interministerial es la que dicta las políticas públicas. Después hay dos órganos que no están creados en Provincia de Buenos Aires, que es el Defensor del Niño. A nivel nacional, la ley 26061 también tiene un Defensor del Niño, que fue creado en el 2019 recién, ¿sí?, que es la doctora Marisa Graham, es decir, a nivel nacional hay un Defensor del Niño. Las funciones son similares a la del Defensor del Pueblo, a la del Ombudsman. En Provincia de Buenos Aires también la ley prevé a esta figura, pero no ha sido creada. También un observatorio social, que es el encargado de verificar o auditar que se estén cumpliendo las políticas públicas y cómo es la situación de la infancia, que tampoco está creado. Y sí están creados los servicios zonales y servicios locales. Servicios zonales se agrupan por municipios, es decir, por regiones, vendría a ser que coinciden con los departamentos judiciales. Mar del Plata, el servicio zonal de Mar del Plata abarca General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita, ¿sí? Ahí son como regionales, vendría a ser. Y después servicios locales, en cada municipio sí o sí tiene que tener por lo menos un servicio local. Puede haber más, pero por lo menos uno. La función de los servicios zonales, se las comento acá, para que sepan, no vamos a preguntar tanto servicios zonales, vamos a preguntar servicios locales, pero es importante que la distingan porque es muy común que en la práctica, cuando actúen como abogados o como en la justicia, a veces confunden las funciones del servicio zonal con la del servicio local. El servicio zonal es una función administrativa netamente, no interviene directamente con los casos, ¿sí? Fíjense que acá dice, coordinan el funcionamiento de los servicios locales de derechos de su zona, es decir, la función es coordinar que los servicios locales estén funcionando, ¿sí? Funcionan como instancia superadora de resolución de conflictos. Esto no quiere decir, esto es importante que lo tengan en cuenta, no es una instancia de apelación, no es que uno como abogado particular no me gusta una resolución que sostuvo el servicio local, entonces voy al servicio zonal como una instancia de apelación. Es una instancia superadora para el servicio local. Cuando el servicio local considera que determinada intervención con una familia ya se encuentra agotada, o a veces pasa que, bueno, determinadas circunstancias que pueden hacer que esa familia no tenga
no se referencie con ese servicio local o surja algún conflicto. Entonces, se puede acudir cuando el servicio local lo pide, acudir al servicio zonal como una instancia superadora. No se suele hacer prácticamente porque los servicios zonales, la conformación de los servicios zonales es, no hay tantos profesionales, hay más operadores, cambian con las gestiones políticas, son más operadores políticos que a veces integran los servicios zonales, donde está sujeto a la gestión de turnos, si lo cambian el coordinador, si quién viene, quién no. Entonces, no entran por concurso ahí, sino que son elegidos a dedo, qué sé yo. Entonces, pero es importante que quede claro que no es una instancia donde, como abogado, qué sé yo, el servicio local adoptó una medida de abrigo para una de las familias, yo puedo ir a apelar al servicio zonal. El servicio le va a decir, no, vaya al servicio local y ahí converse y trate de resolverlo ahí en conjunto con el equipo del servicio local. Solamente actúan en forma originaria en aquellos municipios donde no hay servicios locales. Hoy tenemos servicios locales en todos los municipios de la provincia, pero a veces hay municipios que son muy chiquitos y tienen una sola oficina. Entonces, a veces los profesionales justo renunciaron, pidieron licencia, algo, y no está funcionando el servicio local, entonces ahí sí tiene que intervenir el servicio zonal. Supervisarán el funcionamiento, acá también está muy discutido, porque como alguien que es un operador, ¿sí?, va a supervisar la intervención de un profesional, entonces ahí estamos medio empuja. Lo que hacen a veces es acompañar, ¿sí? Uno puede solicitar algún apoyo para ir a una audiencia en un juzgado o alguien así, de alguien del servicio local, como para fortalecer lo que ha decidido el servicio local. Bueno, después tienen que ver con la elaboración de estadísticas, ¿sí? Hay que esto por ahí cuando trabajen lo van a escuchar, un registro que se llama REUNA, es un registro unificado de niñez y adolescencia, que es nuestra plataforma, ¿sí? A ver, no sé, ¿cómo se llama ahora el que está en el Poder Judicial? Bueno, para los abogados el Lex Doctor, antes era el Augusta, en el Poder Judicial, ahora no me acuerdo cómo se llama, si sigue siendo Augusta o tiene otro nombre, es decir, donde ahí uno carga todo. Bueno, nosotros cargamos todo en el REUNA, que es el registro unificado, es decir, en toda la provincia, si el niño se abre un legajo en relación a un niño, se registra en este sistema informático y todos los operadores de niñez de la provincia estamos conectados y sabemos si algún niño ha tenido alguna intervención en algún servicio de cualquier municipio de la provincia. Vamos a la vedette de esta reforma, que son los servicios locales, ¿sí? Como digo, a nivel nacional también la ley 26061 es la que se aplica. Allá en Capital Federal no son servicios locales, se llaman defensorías de derechos del niño, ¿sí? En otras provincias que tienen su propia ley, o si no aplican la ley nacional, también tienen, pero son órganos locales, ¿sí? A nivel municipal. Estos servicios locales están formados por un psicólogo, un abogado y un trabajador social, ¿sí? Tienen funciones establecidas en los artículos 18, 19 y 20 de la ley, y también en el decreto, ¿sí?, reglamentario aclara el tema de las funciones, ¿sí? En realidad, lo que el servicio local va a intervenir siempre que exista una vulneración de derechos, siempre que exista amenaza o vulneración de derechos, como vimos ayer, esa diapositiva que hablé de ese mapa conceptual de vulneración de derechos. Bueno, siempre que exista vulneración de derechos, el servicio local va a intervenir. Puede pasar que a veces el derecho vulnerado, como hablamos ayer, sea uno solo y sea a restablecer pocos derechos
que se van a restablecer por otro organismo del sistema. Entonces el servicio local es decir, yo no le voy a abrir legajo acá, si hay una cuestión de carencia de alimentos, ¿sí? Voy a derivar a la Oficina de Desarrollo Social de la municipalidad para que garanticen la tarjeta alimentaria, la bolsa, el comedor, lo que sea. Es decir, no voy a abrir un legajo acá porque ya tengo un efector que va a garantizar ese derecho que sea restablecido, ¿sí? Solamente voy a abrir legajo cuando se le impide el acceso. A veces pasa que algún niño necesita hacer algún tipo de tratamiento psicológico y en el donde tiene que ir a hacerlo no hay cupo, no hay vacantes, ¿sí? Entonces ahí sí uno abre legajo a fin de garantizar el acceso a ese servicio. En Mar del Plata es muy común para las situaciones de abuso sexual. Hay una ONG, trabajamos conveniada con una ONG que se llama ANA, donde se deriva a los niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil a hacer tratamiento, pero a veces están colapsadas y no tienen cupo. Entonces, ahí es donde uno debe garantizar el acceso, es decir, va la gente directamente a pedir turno, le dicen que no tienen, o le dan para acá 3 meses, entonces uno tiene que acá sí intervenir para que ese derecho sea restablecido y buscará otro dispositivo hasta tanto se habilite el cupo de ANA, ¿sí? Tal vez puede conseguir un tratamiento en una salita y a veces queda el niño en el psicólogo del centro de atención primaria, que se llaman CAPS, haciendo un tratamiento y a veces después pasa a ANA o no, o continúa porque ha tenido transferencia con ese psicólogo y continúa ahí. Pero ahí sí es donde uno intervendría para garantizar. Dentro de las funciones, bueno, ven que vienen acá, ejecutar los programas, planes y servicios y toda acción que tienda a prevenir, asistir, proteger o restablecer derechos del niño, recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de posible existencia de derechos vulnerados, esto que les decía recién. Es decir, uno recibe denuncias, la denuncia, el denunciar es poner en conocimiento, no piensen que solamente denuncia es una denuncia penal o una denuncia policial. Denunciar es poner en conocimiento. Entonces uno a veces recibe las denuncias de la policía, que se ha denunciado alguna situación, algún hecho, entonces la policía remite la denuncia al servicio local. Propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia. Ese es el principio de intervención, no solo que es de las funciones, sino que es principio de intervención, buscar alternativas que eviten la separación del niño de la familia. Es decir, siempre hay que, como algo mencioné ayer, tratar de llegar en última instancia sea la separación del niño de la familia. A veces no se puede, a veces hay situaciones urgentes que hay que actuar inmediatamente y separar al niño y después trabajar las estrategias, ¿sí? Pero la función primordial es intentar evitar esa separación. El inciso D fue agregado por la ley 14.537. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que hubo una ley de 2015 o 2017, no sé cuándo fue, que modificó solamente 2 artículos, el 35 y agregó el 35 bis, y le agregó a las funciones de los servicios locales el inciso D, es decir, los órganos administrativos son parte en los procesos de declaración de adoptabilidad, guarda con fines de adopción y juicio de adopción propiamente dicho. Son sujetos del proceso, ¿sí? Esto es muy importante porque ese servicio es el que conoce al niño, ¿sí? Porque el juez, cuando le llega, después ya, bueno, estoy adelantando temas, ¿no? Estoy adelantando al lunes, cuando le llega la declaración, el pedido de declaración de adoptabilidad, el juez se encuentra con un informe que habla de un niño, pero no lo conoce ese niño, no sabe la historia, ¿sí? Entonces, tiene que elegir, es el juez el que tiene que elegir una familia de los postulantes a adopción. Entonces, es importante que intervenga el órgano administrativo, que es el que conoce la historia del niño en la elección de esa familia. Ya vamos a ver qué pasa
si se cumple o no la clase. Pero los órganos administrativos, servicios locales, son parte en los procesos de adopción. El decreto 300, bueno, esto que estoy hablándoles ahora está reglamentado, ¿sí? No es porque lo diga Cristina Casals, porque se me ocurre decirlo, sino que tiene una reglamentación y hablamos de las funciones, la ubicación territorial. Dijimos que hay un servicio local por municipio. En Mar del Plata hay 11 servicios locales, ¿sí? 10 en Mar del Plata, 1 en Batán. Y además Mar del Plata, acá hago la salvedad, después si a alguno le interesa cómo están conformados específicos, porque tiene una organización interna diferente al resto de los municipios. Mar del Plata fuimos prueba piloto, cuando se sanciona la ley, no tenían municipios servicios locales creados. En Mar del Plata ya existían oficinas que se llamaban Centro de Protección de Derechos del Niño, con la sigla CEPEDEN, que habían sido creadas como una especie de defensorías de derechos del niño para promover derechos, para receptar denuncias, y en ese caso existían los tribunales de menores, uno podía receptar esa denuncia y presentarla ante los juzgados de menores. Como ya existían estos organismos, fue prueba piloto Mar del Plata. Entonces Mar del Plata está muy a la vanguardia de todo esto, de toda esta época que existen antes de la implementación de la ley, estos órganos. Entonces, justamente con respecto a la organización interna, Mar del Plata, específicamente tenemos diferenciados, que no pasa en otros municipios, tienen un servicio local que se encarga de las urgencias, de la adopción de medidas de abrigo, de la promoción de derechos, de todo. Nosotros tenemos dividido, tenemos los CPDEN, que siguen existiendo, que son el servicio local propiamente dicho, ¿sí? Sería el CPDEN, se llaman así porque ya se llamaban así. Después tenemos el 102, que es el número telefónico 102 que uno llama cuando ve una situación de un niño que está en la calle, qué sé yo, que la gente llama, que es lo que antiguamente se llamaba minoridad, es el 102, que tiene una sigla que es EANSER, equipo de apoyo o algo así a la niñez en riesgo, una cosa así, un nombre feo, pero por eso le decimos el 102, pero que ese 102 es el que puede adoptar medidas en la urgencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que trabajan las 24 horas y todos los días del año. Esa línea está disponible, entonces ellos sí pueden adoptar medidas en la urgencia sin cumplir con todos los requisitos que tiene que tener una medida de protección. Entonces los CPD, los 102, algunos hogares convivenciales, algunos hogares convivenciales, los públicos, ¿no? Que son 4, en Mar del Plata, el hogar Gallone, el hogar Arenaza, el hogar Scarpati y Casa de los Amigos. Esos hogares tienen un equipo técnico, ¿sí? Con funciones de servicios locales, es decir, los chicos que están alojados en esos hogares, la medida de protección que se adopte para que ese chico esté en ese hogar es trabajar por el equipo técnico del hogar. Y también Mar del Plata tiene un equipo de medidas de abrigo, es decir, como en los CPDN estábamos colapsados de medidas que tomaba el 102 en la urgencia, que no eran las que venía uno trabajando en el equipo del servicio local, sino que habían sido adoptadas en la urgencia, se creó un servicio local para exclusivamente esas medidas del 102, ¿sí? Se llama equipo de EMA, equipo de medidas de abrigo. Todas estas siglas, no se preocupen, yo no se las vamos a preguntar, después en algún momento, si a alguno le interesa, yo se los cargo en el campus, como para que tengan esa información y conozcan, si alguno está trabajando en algún juzgado o en algún estudio y tiene contacto o causas con servicios locales, van a escuchar permanentemente
estos nombres, CPD, EMA y 102, entonces está bueno que tengan conocimiento. Yo se los subo para que tengan esa información. Así que eso no lo puse ahora en el Power, pero lo voy a poner después que termine la clase, lo busco y se lo subo. No importa, no es lo que vamos a preguntar ahora, sí, lo que vamos a preguntar es bien las funciones del servicio local. Bien. Vamos a las medidas de protección directamente, ¿sí? No voy a explicar cómo es el funcionamiento, el procedimiento de trabajo cotidiano del servicio local, ahora no, pero vamos directamente a las medidas de protección. Las medidas de protección hay dos tipos, medidas de protección ordinarias, ¿sí? Y medidas que implican la separación del niño de su grupo familiar. A nivel de la Ley 26061, esta medida que implica la separación del niño de su grupo familiar se llama medida de protección excepcional. En otras provincias se llama medida de protección extraordinaria. En nuestra provincia se llama medida de protección especial o medida de abrigo, ¿sí? Ustedes la van a escuchar comúnmente como medida de abrigo, ¿sí? Es lo mismo que la medida de protección excepcional que tiene la Ley 26061. Es la medida que implica separación del niño de su grupo familiar. Las medidas de protección ordinaria son todas estas que están del inciso A. A ver, esperen que voy a ver si puedo hacer más grande la pantalla. Ahí está. Todas estas que están en el artículo 35, desde el inciso A al inciso K. ¿Sí? La del inciso L, por eso está en color negro, es la medida de abrigo. Y que después el 35 bis la explica, es decir, ahora ustedes tienen la suerte de, si esto no está en la bibliografía recomendada, ya la misma ley les da el concepto, los caracteres y el decreto también. Entonces, las medidas de protección ordinaria, esto que uno dice, oh, qué embole, qué sé yo, esto es el actuar cotidiano. No les voy a pedir que la sepan de memoria, porque yo misma, cada vez que tengo que fundamentar, tengo que ir a buscar el artículo, decir, a ver qué medida estoy implementando. ¿Por qué? Porque es el trabajo cotidiano del servicio local, ¿sí? Apoyo para que los niños permanezcan conviviendo en su grupo familiar es lo que uno hace como es principio de intervención, es lo que es trabajo cotidiano. Tratar de apoyar a la familia para que no separar a los niños. Orientación a los padres y responsables. Uno a veces funciona organizando a la familia, ¿sí? Orientando, decir, bueno, a veces la gente se abruma de trámites que tiene que hacer, o porque tiene que escribir a los hijos, o porque uno está sin documento, el otro está sin ni siquiera, uno si le falta está inscripto, pero le falta el plastiquito, el otro capaz que no está inscripto, el otro tiene que tener un hijo con discapacidad y tramitar el certificado o el HUD, que es el certificado único de discapacidad. Entonces, todas esas cosas hacer, a veces la gente no puede hacer y no se le garantizan derechos a ese niño, justamente a los cuales tendría, porque los padres no han podido hacerlo. Entonces uno brinda herramientas orientando a los padres. A veces esto es bueno trabajar con apoyo en red, entre las diferentes instituciones, ¿sí? Orientación, apoyo y seguimiento temporarios a la niña, niño, adolescente y su familia, tiene que ver con todo esto, ¿sí? A veces cuando los padres están con problemas de salud mental, entonces uno arma redes de apoyo, ¿se acuerdan las redes de apoyo que hablamos en las primeras clases? ¿Sí? Que con la nueva ley de salud mental se sustituye estas cuestiones de representación que se tenía antes, que tenía el curador, y ahora se arman sistemas de apoyo. Bueno, uno trabaja mucho creando redes de apoyo para garantizar derechos de niños, por más que el apoyo sea al adulto, ¿sí? Uno tiene que fortalecer al adulto para que el niño pueda estar bien. Bueno, inscripción y asistencia obligatoria a establecimiento educativo, solicitud de becas de estudio, asistencia integral embarazada, inclusión de niños y adolescentes en programas de asistencia familiar,
como ingresos a casas del niño, por ejemplo, ¿sí? Cuidado del niño, niña, adolescente en el propio hogar, orientando y apoyando a los padres a representar responsables del cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y niño a través de un programa. Este inciso H lo utilizábamos mucho cuando teníamos el programa de operadores, ¿sí? Teníamos desde la Facultad de Psicología, estudiantes que les comenté ayer, que funcionaban como auxiliares de los servicios locales. Entonces, nosotros íbamos como representantes nuestros a la familia los días en los diferentes domicilios, apoyando a la familia y orientando. Entonces, ellos, ahora tenemos operadores de calle que nosotros estamos utilizando ahora para un caso, que son del municipio, pero es complicado porque son gente que está contratada, entonces a veces no tiene estabilidad laboral, entonces a veces te puedes contar con ellos, a veces no, es un poquito complicado, pero bueno, es como todo suele suceder, pero facilita muchísimo, porque tenés un adolescente, en este caso que tenemos ahora, que necesita hacer tratamiento psiquiátrico y psicológico, tener problemas tuvo en algún momento problemas de consumo, entonces ellos los operadores de calle van a buscarla, la llevan a las consultas, a los tratamientos, porque si uno lo deja, tenés que ir, la persona no va, un adolescente menos que menos. Entonces, cumple con esto de ir a buscarla, llevarla. Ahora ya estamos en otra etapa que no la van a buscar, ¿sí? Que la esperan, ¿sí? La adolescente se toma el colectivo y ellos la esperan en la parada de colectivo y la van acompañando hasta el médico, hasta todo esto, hasta lograr que la chica lo pueda hacer sola sin tener que estar acompañándola. Pero es muy efectivo. Bueno, también diferentes tratamientos psicológicos, psiquiátricos, tanto del niño como sus padres, ¿sí? Asistencia económica, tenemos un programa, se llaman becas, son becas de provincia, del Fondo de Fortalecimiento Familiar. Estas becas no son un plan social, no es un subsidio, esto se lo aclaramos a la gente, así como le otorgamos la beca, se la podemos dar de baja, es una estrategia para garantizar derechos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, no es que distribuimos becas así porque sí, sino tenemos para qué caso y tiene que estar justificado, ¿sí? Y si no se cumple el objetivo, la beca se le da de baja. No es mucha plata, es muy, muy poca plata, pero a veces sirve, ¿sí? Por ejemplo, hemos tenido una mamá con muchos niños, donde niños con bebés, y no estaban yendo los chicos al colegio porque ella no tenía quien se los lleve al colegio, y ella con el pleno invierno, con el bebé chiquito, que estaban con bronquiolitis, qué sé yo, no los llevaba al colegio, entonces con esa beca se utiliza para pagar el remis que pasa a buscar a los chicos y los lleve a la escuela. O a veces se consigue algún tipo de tratamiento, por ejemplo, como ANA, para niños abusados, que vayan, eso es gratuito, ¿sí? Pero para pagar el colectivo, porque el chico tiene el pase de colectivo para la escuela, pero no es que le sirve para todo el día. Entonces, a veces se utilizan para eso. Y son estrategias, ¿sí? Como algo más. O a veces un tratamiento psicológico de los padres que no hay cupo en la salita, entonces uno busca de un listado de psicólogos que tienen aranceles institucionales muy bajos, entonces con esa beca paga parcialmente el tratamiento, ya les digo, no es mucha plata, pero sirve para garantizar esto. Y todo esto, que uno dice, ¿para qué va todo esto? ¿Cuánto y dónde está lo jurídico acá? Esto es fundamental, porque esto es parte de todo lo que hacemos para evitar separar al niño de la familia. ¿Sí? Porque cuando estas medidas han fracasado, ahí recién podemos pensar en el inciso L, que es la medida de abrigo. ¿Y qué es la medida de abrigo? Es una medida de protección. Medida de protección. Acá tienen conceptos, principios, ahora vamos a ver los caracteres, tienen todo. Es una medida de protección excepcional que tiene como objeto brindar al niño, niña y adolescente un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en este se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos,
hasta tanto se evalúe la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos. Es decir, ¿qué entendemos de este concepto? Medida de protección de derechos, no es protección de personas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Brindar al niño un ámbito alternativo al grupo de convivencia, es decir, diferente a la familia, a sus progenitores, que puede ser otra familia con parentesco, referente significativo, es decir, un ámbito familiar alternativo, se llama ese, o una institución. Siempre hay que tratar de buscar familia ampliada o miembros de la comunidad antes de que vaya a una institución. ¿Sí? Y ¿se acuerdan cuando hablamos ayer de las medidas que no pueden ser indeterminadas? Cuando dice hasta tanto se evalúe la implementación de otras medidas. ¿Esto por qué? Porque yo así como tomo la medida de abrigo, puedo separar al niño de la familia, pero voy a tener que seguir trabajando y tal vez pueda, sería realmente un logro, el volver para atrás y volver a decir, bueno, ceso la medida de abrigo, el niño vuelva con la familia y con alguna otra de estas medidas, que capaz que antes habían fracasado, pero a veces después de la medida de abrigo, a veces suele ser un cimbronazo para la familia, se me sacaron los chicos, ¿sí? Entonces las pilas que no me puse en algún momento, capaz que ahora sí, o a veces no. Entonces, puedo volver para atrás y decir, bueno, vuelve el niño con la familia con alguna medida de protección ordinaria, ¿sí? O a veces no. Entonces, cuando no se puede, esa medida, vamos a ver que tiene plazo también. Principios, interés superior del niño, considerar siempre, como dije recién, a la familia ampliada u otros miembros de la comunidad, ¿sí? Antes de que vaya a una institución, participación activa del niño, que exprese su opinión, informarle que tiene derecho a tener abogado del niño. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el niño, como dije, es una medida de protección de derechos, es una medida de protección de él. Si el niño no quiere ser abrigado, no se puede tomar el abrigo. Obviamente tiene que ver, acá sí, un poco con la edad y grado de madurez, porque si es un bebé o un niño muy chiquito, a veces se decide la medida igual, la medida de abrigo. Pero a veces cuando es un adolescente un poco más grande, y el chico no quiere irse de la casa, pese a que se le están vulnerando derechos, no quiere irse de la casa y uno no puede tomar medida de abrigo. Y ahí en esos casos uno está obligado a dejar constancia de la opinión del niño, informarle que tiene derecho a tener abogado del niño, que se puede presentar con su abogado del niño, oponerse a ese abrigo. Nosotros, si son niños que manifiestan su opinión de no querer irse de la casa, nosotros lo tenemos en cuenta y a mí me ha pasado de no adoptar medidas de abrigo porque en algún momento lo hicimos y no tiene sentido. Si vos adoptás una medida de abrigo, lo llevas al niño a una institución, las instituciones no son cárceles, ¿sí? Si bien está cerrada la puerta por una cuestión de seguridad externa, ¿sí? Los chicos pueden salir, ¿sí? Entonces, si vos tomás una medida de abrigo en contra de la opinión de ese chico, te dura media hora en la institución, se va. Entonces, no tiene sentido adoptar una medida de abrigo en contra si el chico no está de acuerdo. ¿Sí? Profe, Sí. le hago una consulta. En este caso de que el niño o adolescente se opone, por ejemplo, a la medida de abrigo, se sigue intentando frenar esa vulneración de derechos, o sea, se siguen tomando medidas para evitarlo. O sea, no es que frena por más que el niño no haya... No. Esto no queda nada a la buena de Dios. Ah, no quiso ser abrigado, listo. Jorobate, quédate ahí que te sigan maltratando. No, de ninguna manera se sigue intentando. Sí, se sigue intentando de buscarle la vuelta. A veces, quemamos la cabeza intentando buscar soluciones, y buscándole la vuelta y sí. A veces sí, a veces surgen cosas que en algún momento no aparecen. Ahí es donde uno a veces
cuando se te termina la estrategia, si ya no sé más qué hacer, ya hemos intentado todo, a veces ahí uno pide una instancia superadora, decir, bueno, vamos a consultarlo con el servicio zonal, a ver si a ellos algo que se nos pasó por alto, que no se nos ocurrió, qué se puede hacer, o tienen conocimiento de algún otro tipo de recurso o programa que nosotros no, se nos pasó, no teníamos en cuenta, ¿sí? Y a veces sirve esto, el compartir el caso con otros, para abrir cabezas y decir, hay un, trato de no irme con los casos porque si no, no paro más, porque tengo situaciones reales de todo. Pero hay un caso que tuvimos hace 2 años, que fue muy impactante para nosotros porque era un chiquito que tendría 11 o 12 años en ese momento, que la escuela hace una denuncia de maltrato por parte del padre, que el nene había dicho que había contado, que su papá le mostró un moretón que le había pegado en la cabeza. Yo empezamos a intervenir. El padre, este chico era un hombre grande, vivía solo con su papá, nene, un hombre grande, alemán, que había estado en la Legión extranjera, en sus crianzas, no era nazi, porque él se enojaba mucho cuando la gente, como por ser alemán, le decía que era nazi, entonces eso lo enojaba mucho, pero sí es otra idiosincrasia los alemanes, es decir, son muy rígidos con algunas cuestiones, y realmente tenía mucho afecto por su hijo, este papá y el nene, adoración con ese padre, pero había sucedido una situación de maltrato, no sé, le había revoleado un sartén, una cosa así. Algo de eso. Y, ay, esperen que me pica mucho la garganta. Bueno, en síntesis, intervino, se hizo denuncia, todo, y este chiquito nos pedía por favor que no los molestemos más. Él decía, él no quería ser separado de su papá, por supuesto, decía que había sido un hecho aislado, que no quería hacer ningún tipo de tratamiento psicológico, tuvimos varias entrevistas individuales con el nene para que ver que no estuviese captado, influenciado, pero el chico, me acuerdo una imagen, que abre la puerta de la oficina nuestra llorando, y decía, no quiero que me molesten más, ni a mí ni a mi papá. Entonces uno, en ese punto, decís, ya está, ¿qué vas a hacer, pobre pibe? Lo que hicimos, con lo que vos me estabas planteando, otro tipo de estrategias. Sí se había cambiado de escuela, no con la escuela que lo había denunciado, se cambió a otra escuela, una escuela muy piola, donde había una directora que era muy piola, un equipo un gabinete que se podía trabajar bien. Entonces dijimos, bueno, nosotros no vamos a intervenir más porque ella, la familia y el propio nene, porque a veces los padres no quieren, pero si uno ve que el niño está reclamando, lo interviene igual, las entrevistas las hace en la escuela, eso se hace así. Pero en este caso el propio niño nos decía que no. Entonces, a través de la escuela dijimos, bueno, ustedes supervisen, es decir, si bríndele un espacio de contención al chico donde él pueda hablar, donde él pueda expresarse si hay alguna nueva situación, y en ese caso nos informas y vamos trabajándolo en conjunto. Y así hicimos, ¿sí? Después ahora, eso fue hace 2 años, después el chico terminó la primaria, y había pasado a la secundaria y en medio que no sé qué pasó porque la secundaria donde iba ya no se comunicó, pero si no se comunicaron es porque todo marchó bien, si no enseguida nos hubieran informado. Pero bueno, ven que cuando me comento el caso particular me voy. Así que, pero bueno, eso es lo que vos me decías, Sofía, sí se sigue trabajando igual. Bien, caracteres de la medida de abrigo los tenemos en el decreto 300, ¿sí? Motivos graves, es decir, tiene que haber motivos de gravedad. ¿Por qué? Porque si no tenemos la adolescente que viene y dice, no quiero ir de mi casa, ¿por qué?
¿Pero por qué? Porque no me llevo con el marido, el novio nuevo de mi mamá, o no me llevo con mi mamá, con mi papá, o quien sea, entonces me quiero ir. Entonces quiero ir al Gallone, porque seguramente, pues es probable a veces que un noviecito o alguien que le gusta está en algún hogar convivencial, entonces quieren ir también. Entonces le decís, bueno, pero ¿cuál es? ¿Pero hay alguna situación de maltrato? No, nada, no me llevo. Entonces, no se puede, no es que porque vos quieras, ¿sí? Porque es verdad, uno tiene que adoptar la medida de protección cuando el chico pide irse de la casa, pero tiene que haber motivos graves. Después esa misma chica la semana viene y dice, me pegaron, para que, y después están un día, el chico que le gustaba no le dio bolilla y se escapa. Porque estas cosas uno cuenta acá el debe ser, pero también contamos lo que es. Motivos graves. Provisionalidad, es decir, el plazo. Dijimos que todas las medidas no pueden ser por tiempo indeterminado. Y la medida de protección excepcional o medida de abrigo máximo es de 180 días, 6 meses. ¿Sí? 6 meses. Durante esos meses, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver. Se sigue trabajando y vamos a ver qué pasa una vez que se cumplen esos 6 meses. Pero la medida de abrigo es 180 días. ¿Puede ser menos? Sí. ¿Puedo adoptar una medida de abrigo por una semana? Sí. Pero ¿qué pasa? Generalmente no se hace porque a veces si adoptás por una semana y después pasa algo y no podés cesarla y que vuelva con la familia y concluirla, ya tenés el plazo vencido. Entonces, siempre se hacen por 180 días, de última, si uno lo quiere terminar, cesarla antes, se puede hacer, no hay ningún problema. Excepcionalidad. ¿Por qué excepcionalidad? Porque solamente va a ser aplicable a situaciones específicas. La de estos 3 incisos, cuando las violaciones de los derechos del niño impliquen un grave perjuicio a su integridad física, psíquica y social, y sea necesario apartarlo, ¿sí? Cuando el niño lo pida, ¿sí? Como les decía hoy, pero tiene que haber motivos graves, ¿sí? Porque es insostenible la vida en su grupo de convivencia, ¿sí? Hasta tanto se evalúe. No va viendo si realmente es insostenible o son puestas de límites que el adolescente no tolera. O cuando a veces sea necesario ubicar a familiares, tutores, cuando el chico está solo, desvinculado, entonces no se sabe quién es la familia y es necesario adoptar una medida de abrigo. Doctora. Y el otro de los caracteres es la subsidiariedad. El carácter subsidiario respecto de medidas de protección de derechos, es decir, para llegar a la medida de abrigo tenemos que haber agotado todas estas medidas de protección, todas o las que sean pertinentes, obviamente, de medidas de protección ordinaria, ¿sí? Agotado o que hayan fracasado, ¿sí? Esas medidas de protección ordinaria para recién ahí tomar medida de abrigo. Salvo peligro en la demora, ¿sí? ¿Esto qué nos habilita? A veces suceden situaciones de urgencia. Te llaman de una escuela que tenés un niño maltratado, lastimado, y no puede volver a la casa porque sí, la escuela hace la denuncia, pero vuelve a la casa hasta que el equipo interviene y todo eso, puede llegar a seguir siendo maltratado o peor el niño. Entonces, es necesario, no se trata, lo que hace este equipo, el 102 que tenemos en Mar del Plata, en otros municipios es el único servicio local que tienen, es el que trabaja también en las urgencias. Lo que hacen es, primero, tratar de buscar algún familiar, ¿sí? Si es una situación de maltrato y uno encuentra una abuela, una tía, una hermana más grande, no vamos por la medida de abrigo, vamos por la ley de violencia, hacemos la denuncia por la ley de violencia familiar y pedimos medida cautelar de guarda provisoria. Entonces no tomamos medida de abrigo y el niño queda alojado con este familiar o referente significativo hasta provisoriamente, hasta tanto se evalúe. Capaz que después sí es necesario tomar un abrigo, pero no sabemos si es eso o si realmente es una situación a veces de un conflicto de convivencia o algo así que se calma un poco las aguas, se va el chico a vivir con la abuela o con la tía hasta que todo se calme y después vuelve y
capaz que fue un exceso en la puesta de límites, ese hecho de violencia, y no una cuestión sistemática de violencia, ¿sí? Pero en ese caso, las medidas, si ustedes, yo no traje acá medidas del 102, pero si ustedes las ven, son una porquería, ¿sí? Porque no está nada fundamentado. Las medidas de un servicio local, capaz que tenés 10 páginas de fundamento. Las medidas del 102 es un parrafito de 3 renglones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es justamente por este carácter de urgencia. Una vez que se adopta la medida de abrigo, que es tomada por el órgano administrativo, esto lo digo ahora igual del que... Lo dijiste en la primera todas parte. las preguntas, espérame un cachito, Juan, todas las preguntas, bien, pero esto lo dice mal, desaprueban, se los digo así, de una. La medida de abrigo la adopta el órgano administrativo. Al juez de familia va solamente para el control de legalidad, ¿sí? No quiero pasar vergüenza ajena como me ha pasado en audiencias de gente, colegas, que después uno, entre los que estamos ahí, funcionarios, decimos, ¿y este quién lo aprobó? Y nos dimos cuenta que había cursado con nosotros, se nos fue la cara. Y le dicen, es una medida de la ley 26061. Medida de abrigo, ley provincial. Ley nacional es medida de protección excepcional y no se aplica en provincia. Ya ahí arrancamos mal. Y se la piden al juez que la adopte esta medida de abrigo. No. La medida de abrigo la adopta el órgano administrativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que el equipo adopta la medida de abrigo, la fundamenta, hace un acta de adopción, que ahora se los muestro, y si no llegamos a, con el tiempo, están en el campus, es una actita de adopción y un PER inicial. PER es Programa Estratégico de Restitución de Derechos, donde el PER inicial es el fundamento del por qué adopta la medida de abrigo. Eso lo presento en la receptoría de expedientes, se sortea el juzgado de familia, ingresa al juzgado de familia, no va a la etapa previa del consejero, va directamente al juez de familia, y el juez lo que va a revisar es que se hayan cumplido los requisitos formales, que esté el plazo, sí, que se haya acompañado una fotocopia del DNI del chico, o que se haya fundamentado el por qué no tiene DNI, ¿sí? Porque aparece, tal vez sea uno de los derechos a establecer. Entonces, debería verificar el que cursó administrativo, ¿se acuerdan del acto administrativo, las características de oportunidad, mérito, conveniencia? Debería verificar eso, que se haya cumplido oportunidad, mérito y conveniencia, no lo hace mucho, pero sí mínimamente que haya habido motivos graves, que se hayan agotado otro tipo de medidas, tampoco a veces lo hace. Este es el único caso de un acto administrativo que el control de legalidad lo hace un juez de familia, porque todo acto administrativo, el control de legalidad lo hace un juez contencioso administrativo. Cualquier acto de la administración pública, ¿sí? El control de legalidad lo hace el juez contencioso administrativo. Este tipo de actos, como están implicados derechos humanos de niños, el control de legalidad lo hace el juez de familia. ¿Sí? Deberían hacer más en ese control de legalidad. Generalmente no lo hacen, pero se presenta el abrigo y automáticamente sale la resolución. Primero va la asesora, el asesor de incapaces, porque es el Ministerio Público, dictamina el asesor, puede decretarse el control de legalidad y el juez dicta la resolución que declara la legalidad de la medida de abrigo. No interviene en el contenido. Esto tuvimos al principio, cuando en los primeros años de aplicación de la ley, bastante discusión con los jueces de familia, porque como que replicaban el actuar de los jueces de menores, es decir, como que te abrían una causa asistencial, ¿sí? Llegaba la medida de abrigo y empezaban a citar a los padres, tomaban, dictaban, ordenaban diferentes medidas en relación al niño, como tratamiento, esto, lo otro, y uno
en los servicios locales se trabaja desde la alternativa consensual, ¿sí? Tratamos de que la misma gente pueda buscar soluciones a sus problemas, no uno imponerle. Entonces a veces vos acordabas con la familia alguna estrategia, pero bien si la citaban en el juzgado y el juez decía, no, pero a mí el juez me dijo que tenía que hacer tratamiento psicológico en tal lado. Y pero nosotros, vos te queda más cerca de tu casa tal otro. Y pero el juez, ¿viste? ¿Que a quién le van a hacer caso? Al juez. Entonces, no. Esto fue mucha discusión, muchas reuniones, todo, y hoy por hoy los jueces de familia ya saben que tienen procedimiento administrativo. Por lo menos durante esos 6 meses de ejecución de la medida de abrigo, es el órgano administrativo el que interviene. ¿Qué pasa si soy abogado de los padres? ¿Sí? Y me sacaron a mi hijo, entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y me voy, que van a consulta con el abogado. Muchos abogados, ¿qué hacen? Se presentan con un pedido de restitución del niño al juez de familia. ¿Saben qué le va a decir el juez de familia? Estése a la vía que corresponda. Y ahí es donde los colegas o exalumnos me empiezan a llamar, ay, doctora, ¿me podés ayudar? ¿Qué es la vía que corresponda? Porque los abogados no es que te dicen, concurra por la vía administrativa, el CPD tal del domicilio, que corresponde al domicilio del niño. Entonces, así vía que corresponda, no solo en esto, te lo ponen en un montón de causas, ¿no? Y vos decís, ¿qué? Empezás a tener, ya puedo hablar con la secretaria del juzgado para que te diga, a ver, ¿a qué te referís con la vía que corresponde? Ustedes lo van a saber. Y les contestan, concurra por la vía que corresponda, es por el órgano administrativo. Entonces se tendrán que presentarse al órgano administrativo con un escrito y diciendo, pido la restitución del niño, y el órgano administrativo ahí podrá resolver. Es muy positivo cuando vienen abogados de los padres, porque la gente a su abogado se supone le tiene confianza, y cosas que uno a veces trata de acordar con la familia, de modificaciones para que pueda, uno es el que se lo dice, es el Estado el que le está como obligando a hacer cosas, y la gente como que se pone ya que a la defensiva, que no quiere hacerlo. Entonces cuando uno esto lo habla con el abogado, y el abogado le dice, mira, sí, es conveniente que hagas este tipo de tratamiento, es conveniente que vayas a Alcohólicos Anónimos, es conveniente, entonces la gente lo hace, así que está bueno. Pero ya les digo, no tengo que presentarme al juez de familia con un escrito pidiendo la restitución del niño, si soy abogado de los padres, porque el juez va a decretar la legalidad y se mantiene pasivo durante esos 6 meses. Hay posturas, porque puede ser si en algún momento hacen algún posgrado, de algunos que dicen que por estos principios del proceso de familia, de oficiosidad, que el juez de familia debe ser activo, entonces el juez debe, si él se percata, debe intervenir. Y estamos ahí, medio, porque durante estos 6 meses, preferiblemente no. Sí, puede pasar que el juez se percate de que no, el servicio local no está haciendo nada, está inactivo, es decir, tomó la medida de abrigo y se durmió en los laureles. Entonces, a través del asesor, que ahora vamos a ver por qué no debería pasar eso, porque estamos obligados a informar, pero no se presenta ningún informe, no al juez de familia, estamos obligados a informar al servicio zonal pasa durante la medida. Pero a veces no presentamos estos informes, y el asesor o el juez dice, ¿qué está pasando acá? ¿Están haciendo algo? Para evitar que esto termine en otros problemas que vamos a ver la semana que viene, que son las guardas de hecho, las guardas puestas, podría el juez ir y decir, ¿qué está pasando? Infórmeme de qué medidas de protección se están implementando, ¿sí? ¿Qué estrategias se están llevando a cabo durante la medida? Bien, seguimos. Esto no es de las notificaciones, eso lo pasamos. ¿Qué pasa durante la medida de abrigo? Esto es parte del procedimiento, ¿sí? Dijimos concepto, principios, caracteres y procedimiento de la medida de abrigo. Esto voy a preguntarlo. Durante la aplicación de la medida, el organismo va a trabajar primero revinculación del niño con la familia, salvo que exista una restricción
restricción de acercamiento, obviamente. Si hay una denunciada una situación de maltrato y hemos pedido una restricción de acercamiento, obviamente no opción, por lo menos con el denunciado, ¿sí? Tal vez sí con otros miembros de la familia. Pero si no hay restricción de acercamiento, a veces los hogares te llaman y te dicen, ¿no puede ir a visitar el padre, la madre, el hermano? Sí, puede visitarlo libremente cualquiera, siempre y cuando no haya una orden de restricción o sea inconveniente para él. ¿Sí? Hay que favorecer la revinculación. Buscar, como dije, esto ya lo dije, implementación de otras medidas tendientes a remover los obstáculos, ¿sí? Volvemos para atrás a las medidas de protección ordinarias, que tal vez fracasaron, pero ahora tal vez dan resultados. Tratar de mantener la unidad entre los hermanos es muy difícil porque tenemos hogares de nenas, hogares de varones, hogares que son mixtos, pero de 0 a 11 años, y tenés hermanos que son de 3 años, hermanos de 10 y hermanos de 15, entonces, ¿cómo haces para que estén todos juntos? Es muy difícil. ¿Sí? A veces en la urgencia ingresan un hermano en un hogar, otro en otro, otro en otro, y después, durante la medida, tratamos de buscar vacantes en algún lugar donde puedan estar todos juntos, o por lo menos la mayoría juntos, que sea cercano al domicilio. A veces también es difícil porque las vacantes en Mar del Plata, están todos los hogares ocupados, y utilizamos mucho Miramar, un hogar de Miramar, o el hogar de Balcarce, ¿sí? Que son los más cercanos, ¿sí? Porque no hay vacantes en Mar del Plata, pero siempre es provisorio. Se trata de que vuelvan a una institución del domicilio de origen para poder favorecer el contacto con la familia, ¿sí? La situación del niño sin filiación establecido cuyos padres hayan fallecido, ven que yo puse ver ley 14.528, es la ley de procedimiento de adopción. Esto va a pasar, que ahora vamos a ver que es uno de los supuestos de declaración de adoptabilidad, ¿sí? Cuando en Mar del Plata es muy común que suceda esto. ¿Por qué? Es una ciudad turística y suelen venir chicos de Buenos Aires, del conurbano, que se suben al tren, vuelan en el tren, porque quieren conocer la playa, ¿sí? Y se suben al tren y terminan en Mar del Plata, van a la playa, pasan todo el día a la playa, a la noche van y se meten a dormir abajo de la escollera esta de los pescadores, ahí en la Bristol, y la policía a la noche aparece, empieza a levantar a todos, el chiquito al 102 lo lleva a la policía, y en ese caso hay que tratar de empezar a buscar a familiares. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con ese niño? Entonces hay que ingresarlo a una institución. No existe en la provincia regulado. Nosotros estamos pidiendo que estas medidas en la urgencia no sean medidas de abrigo, que sea otra figura, como alojamiento transitorio, por ejemplo, ¿sí? Porque son medidas que no son abrigos, porque no reúnen los caracteres del abrigo. Pero no está regulado ese alojamiento transitorio, entonces hay que tomar una medida de abrigo en la urgencia hasta tanto se trate de buscar un familiar, porque no puede ingresar un chico a una institución si no hay una medida, si no hay un acto administrativo. ¿Ven? Esto que no es tan fácil como era antes, que un juez ordenaba el oficio y ya está, en una hojita y listo. Es un procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento. Entonces, ese procedimiento, si bien justificamos que es en la urgencia, para que ingrese en una institución, aunque sea tipo paradora, para poder ubicar a familiares, hay que adoptar una medida de abrigo. Esto algo ya dije, correlación con la ley de violencia familiar, otra discusión grande que tuvimos con los juzgados antes. ¿Por qué? Y a veces nos cuesta mucho con la policía esto, ¿no? Porque aparece un niño, alguien va, denuncia algo y dice que hay niños, a niñez, a los servicios locales o al 102. Y no toda vez que hay un niño es objeto de intervención
del sistema de protección. Porque si hay una denuncia de maltrato o violencia, ¿qué es lo que nos dice? Esto nos dice 35 bis de la propia ley. Solo será respetuoso del interés superior del niño frente a la imposibilidad de exclusión del hogar de aquella persona que causare daño al niño o adolescente. Es decir, ¿por qué? Esto es claro, se puede visualizar en las situaciones de abuso, por ejemplo. Estoy denunciando una situación de abuso, ¿por qué el que se va a tener que ir de la casa es la víctima? Si el que se tiene que ir de la casa es el agresor. ¿Por qué el niño? Porque lo estamos privando, porque quieras o no, alojarlo en una institución, si bien no en una cárcel, es una privación de libertad porque no podés hacer lo que querés. Entonces, ¿por qué lo estás privando de su libertad ambulatoria ese niño cuando el agresor es otro? Entonces, primero hay que intentar la medida cautelar, vamos por la ley, hacemos la denuncia de ley de violencia y se le dice, cuando la policía te pregunte, solicita medida cautelar, decís sí. Porque si no decís, si decís no, esa denuncia queda en la policía. No se abre causa de violencia en el juzgado de familia. En el juzgado de familia solamente se abre causa de violencia si se pide medida cautelar. Si no, no. Queda ahí archivada en la policía. Entonces, pedí medida cautelar y ahí pedís exclusión del hogar. Pero a veces, ¿qué pasa? Sí, puede ser que pida la exclusión, pero el excluido no la cumple y capaz que el otro progenitor no puede sostener y le abre la puerta, ¿sí? Entonces, tal vez sea mejor que se vaya con alguien, o la que denuncie es la tía, la abuela. Entonces dice, pero yo me puedo hacer cargo, porque el padre o la madre, cualquiera de los dos, o son ambos los que ejercen el maltrato, yo me puedo hacer cargo. Entonces se pide una guarda provisoria, porque la ley de violencia familiar, ustedes van a ver en el artículo 7, que establece todas las medidas cautelares, está la guarda provisoria. Entonces pedimos una guarda provisoria con ese familiar, que a veces los jueces la dictan por 10 días, por una semana, por un mes, ¿sí? Y después sí derivan al servicio local que evaluará si va para abrigo o va para una guarda, una delegación de guarda, capaz, ¿sí? Pero siempre por la ley de violencia, y no es necesario tomar abrigo. Solamente en aquellos casos donde no es posible excluir o uno sabe que pedir la exclusión no tiene sentido porque el excluido no la va a cumplir, o hay alguien que consciente esa situación de vulneración de derechos, entonces en ese caso uno sí, ahí sí adopta la medida de abrigo. Pero siempre, esto costó mucho con los jueces de familia porque no querían, ellos, acá cada cual cuida tener menos trabajo, entonces los jueces no querían tantas causas de violencia, pero realmente era vulneratorio del derecho del niño, tomar un abrigo, llevarlo a una institución cuando se podía estar con un ámbito familiar, o tal vez un abrigo en ámbito familiar cuando podías hacer una medida cautelar de guarda provisoria. Y el otro punto es correlación con la ley de procedimiento de adopción, como les dije al principio. Ahora yo sé que Juan Manuel algo querías decir y no te di la palabra, ahora ya te la doy, no me olvidé. Correlación con la ley de procedimiento de adopción, esto lo vamos a ver también en la clase que viene. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa vencida la medida de abrigo? Los 180 días, ¿sí? Puede pasar que se restituyan derechos, entonces la medida se cesa, que no necesitamos esperar a los 180 días, podemos cesarla antes, ¿sí? Y el niño regresa con su familia, es decir, se hace un instrumento que cese de medida de abrigo por restitución de derechos y vuelve con la familia, o antes o a los 180 días. Puede ser que el niño esté en familia ampliada, abrigado, y consideremos conveniente que permanezca con esa familia, con su tía, abuela, referente. Entonces se cesa la medida y se pide acción civil. ¿Cuál sería la acción civil a pedir? La guarda judicial del artículo 657, ¿se acuerdan? La que veíamos en responsabilidad parental. Si hay acuerdo de los padres en que viva con esta persona, es la delegación de guarda del 643. Si no hay acuerdo de los padres, es el juez el que va a tener que
dictar esa guarda judicial del 657. Acción civil. Se cesa, se hace un PER, que es Programa Estratégico de Restitución de Derechos, un PER de conclusión, y se cesa la medida y se solicita acción civil. ¿Qué acción civil? La de guarda. O lo que se considera es que no hay posibilidades de que vuelva con la familia, que no hay familiar que pueda hacerse cargo, entonces le vamos a pedir al juez se declare la adoptabilidad, la situación de adoptabilidad de ese niño, ¿sí? Es el organismo administrativo el que le pide se declare la situación de adoptabilidad. Ojo, solo el organismo administrativo, no puede venir porque está pasando, justamente estoy en un posgrado que es de todo el país, hay gente, ¿no? Y justo el otro día estábamos comentando que hay lugares donde el hogar convivencial donde vive el niño, o la psicóloga del niño hace tratamiento, hace un informe al juez y le pide se declare la adoptabilidad. No, eso no, una barbaridad. En ese caso, esos hogares, esos informes, se lo presentarán al órgano administrativo, y el órgano administrativo es el que está atribuido de funciones para pedir, y habiendo evaluado las estrategias, ¿sí?, se pide la adoptabilidad o no, ¿sí? Vamos a ver el lunes que viene los causales de adoptabilidad y vamos a volver a ver esto. En síntesis de lo que vimos hoy. La medida de abrigo, consensuada o no, va a control de legalidad. ¿Por qué puse esto? Antes de esta última reforma, que fue del 2015, teníamos una especie, esto a título informativo, una medida de abrigo que no era medida de abrigo, se llamaba acta acuerdo. Cuando los padres prestaban su conformidad para que el niño sea separado, provisoriamente, en un plazo de 90 días no más, ¿sí?, por alguna circunstancia puntual, entonces ese acta acuerdo no iba a control de legalidad, y lo utilizábamos mucho en casos de algún tipo. Me acuerdo de una mamá que tenía que internarse por una cuestión de salud y no quería que los chicos quedaran con el padre porque el padre le gustaba la bebida bastante, y no tenía otros familiares, entonces pidió que los niños sean alojados en una institución por un breve tiempo mientras ella estaba internada. Entonces ahí se hizo ese acta acuerdo y luego los niños volvieron con ella. Eso no iba a control de legalidad. ¿Qué pasó? En algunos lugares, el servicio local o órgano administrativo que adoptaba esas actas acuerdos se durmió, como dije hoy, se durmió en los laureles, y el niño con ese acta acuerdo permanecía con alguien, y luego esa persona que estaba a cargo de ese niño se presentaba y pedía se decrete una guarda con fines de adopción. Las guardas puestas o guardas de hecho. Con lo cual, eso generaba otro conflicto importante, y por eso en la última reforma, la medida de abrigo, consensuada o no, va al control de legalidad del Poder Judicial. Es decir, si el juez a los 180 días ve que el servicio local no presentó nada, te van a pedir, infórmeme qué pasó con esta medida de abrigo, qué resolvieron. Bueno, dijimos plazo de 180 días máximo. El PER es el Plan Estratégico de Restitución de Derechos, que estamos cada 45 días tenemos que hacer un PER. Ese PER, ustedes ahora después, no lo vamos a llegar a ver ahora, pero después ustedes lo van a ver en el campus cuando una carpetita que dice instrumentos, van a ver que cómo tiene que estar fundamentado, es decir, cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo, qué cosas se han podido cumplir y qué cosas han fracasado. Uno puede rever estrategias, ¿sí?, modificar estrategias. Cada 45 días debemos presentarlo. En la práctica no lo hacemos cada 45 días porque no llegamos, pero generalmente en esos 180 días un PER de los intermedios lo hacemos hasta el PER final, que es el PER de conclusión. Pero deberíamos hacerlo cada 45 días. ¿Esto para qué es? Es una autoevaluación del propio servicio, es decir, a ver, lo que estamos haciendo, estamos ocupándonos, porque si no, ¿qué pasa?
Hay servicios que ha pasado, están los 6 meses, cuando están en abrigo, y como no se te vence, tenemos el plazo ahí en un pizarroncito anotado, tal medida de abrigo de tal chico se vence tal plazo, todavía falta, cuando querés acordar, en un mes se te vence la medida de abrigo y decís, ay, no hicimos nada. Entonces, esto te obliga a revisar permanentemente las estrategias, ¿sí? Porque tal vez se puede cesar antes, ¿sí? Bien. Una vez que llegamos a los 180 días, dijimos el cese o restitución de derechos o acciones. Guarda simple, viste esta guarda judicial, el 657, esto está mal, ¿eh? Esto declaración de estado, de abandono, no va más, esto no sé por qué me quedó ahí, me olvido siempre de sacarlo, ¿sí? Es declaración de adoptabilidad, declaración de estado de abandono se decía antes, por el código anterior. Se ve que me quedó ahí en la filmina y no lo saqué. Es declaración de adoptabilidad, ¿sí? También se puede pedir otra acción civil, la privación de responsabilidad parental y el discernimiento de una tutela, ¿sí? Puede ser casos, por ejemplo, un chiquito que el padre falleció, la madre para pedir la privación por causal de abandono, ¿sí? Porque lo ve de vez en cuando, pero no mucho. Entonces, en ese caso, el niño vive con otra persona, ¿para qué vamos a pedir una guarda por un año, prorrogable por un año más? Ya está, ya se ha estado 6 meses con esa familia, asume hacerse cargo, pedimos la privación de responsabilidad parental, el otro padre fallecido, hay que discernir tutela. Entonces, directamente se pide discernimiento de tutela. Por eso puse excelente. Y bueno, nos queda armonizar con la ley de procedimiento de adopción, lo que vamos a ver el lunes, por eso se lo puse ahí. Dudas. Ya terminamos con esto. Si no están dadas las condiciones para el cese, pero tampoco para decretar la adoptabilidad, suele pasar. No puede volver todavía con la familia, porque si esta padre empezó a tener adherencia al tratamiento de adicciones, pero hace poquito, tuvo los 5 primeros meses, nada, porque a veces los tiempos de la familia no son los tiempos legales, ¿no? Tienen otros años de disfuncionalidad, es difícil revertirlos en meses. Entonces, pero justo ahora sí, y empezó a cumplir, y los informes son positivos, no da para decretar la adoptabilidad porque esta madre tenemos que darle un changüí, pero tampoco puede volver todavía. Y no tenemos familiar donde pueda ir provisoriamente. Y entonces el niño está en una institución. O puede pasar que el niño no desea ser adoptado. Es decir, tenemos muchos casos de adolescentes que no quieren ser adoptados. Pueden volver con la familia, pero tampoco quieren ir a una familia por adopción. A veces han tenido procesos excluyentes, es decir, han ido con una familia y los devolvió la familia, ¿sí? O no hay familias que deseen adoptarlos, que tenemos cantidad de chicos, ¿sí? Esto lo vamos a volver a hablar, de niños en estado de adoptabilidad, porque son adolescentes, son más grandecitos, o porque tienen algún tipo de enfermedad, entonces las familias no desean adoptar ese tipo de chicos, o no hay acuerdo entre los operadores, tenés el equipo técnico del hogar, dice que se declara la adoptabilidad, el servicio local dice no, podría volver con la familia, o al revés. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? ¿Lo largamos a la calle así, solo? No. En esos casos es diferente, no dice nada la ley que pasa acá. Antes de la última reforma había una figura que se llamaba guarda institucional, ¿sí? Ese niño, una vez vencida la medida de abrigo, que antes eran muy cortitas, eran de 30 días prorrogable por 30 días más, antes del 2015, con la primer ley 13298, antes de la reforma. Después, cuando se pusieron los 6 meses, no se dijo nada. En Mar del Plata lo que hacemos es pedir una guarda del 657 en cabeza del director de la institución, ¿sí? Es decir, el niño permanece en la institución, pero el director de esta
institución tiene esta guarda judicial del 657. En otros municipios cesan la medida de abrigo y hacen una nueva. Otros han pedido prórroga. En Mar del Plata, en algunos casos, vemos que eso no existe, la prórroga de la medida de abrigo, pero es práctica forense, y en algunos casos se nos ha hecho lugar. Algunos juzgados en Mar del Plata hemos pedido prórroga, y sobre todo en casos de adolescentes. De la medida le hacían lugar a una prórroga. Uno no puede decir una prórroga indeterminada, y tiene que decir por qué. No es que me dormí 5 meses, no hice nada como equipo, no planteé ninguna estrategia, y un mes antes se me ocurre que necesito un tiempito más. Tengo que justificar a veces, y necesito un mes más para poder localizar a la tía o tío que vivía en Jujuy, y que llegue, y que pueda venir y poder evaluarla. Entonces le justifico al juzgado esa prórroga para que poder evaluar esa situación. La dibujamos un poco para... Se pide la guarda en el director de la institución. Sí, Juan Manuel, ¿qué me decías? No, decía, la dibujás un poco para que te den el plazo. Exactamente. Cuando son chicos grandes, los juzgados no tienen ningún problema. El problema es cuando son bebés. Cuando son bebés no te dan ninguna prórroga. No. ¿Por qué? Porque están así, al acecho de las familias. Saben que ya lo vamos a hablar, pero todo digo, ya lo vamos a hablar para esto. Pero van a ver que las familias postulantes a adopción quieren bebés y sanos. Entonces, donde aparece un bebé sanito, es como que están a la pesca, ¿no? Es horrible decirlo así, pero es la realidad. Entonces, ahí no van a querer que dicte la adoptabilidad, y hay que fundamentar y posicionarse mucho en el por qué uno pide un tiempito más, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es ese tiempito? Por no un tiempito así, expresado así indeterminadamente, sino cuánto tiempo y por qué pide. Cuando no hay acuerdo entre los operadores, ahí sí es el juez el que tiene que resolver, y ahí a veces generalmente se te convocan a una audiencia en el juzgado, donde cada cual expone, y ahí se ve cuál es sí es lo, y en definitiva el juzgado después resolverá. Pero a partir de ahí, de que finaliza la medida de abrigo, ahí es donde sí empieza a tener una participación más activa el juzgado. ¿Cesa la intervención administrativa? No. Como dije, va a continuar donde todo el proceso de declaración de adoptabilidad, guarda con fines de adopción, que ya vamos a ver que son 3 procesos diferentes, no es todo un proceso de adopción con 3 etapas, sino son 3 juicios diferentes, procesos. ¿Sí? El proceso de declaración, ustedes en el juzgado van a ver que son 3 expedientes. El expediente de medida de abrigo, el expediente de declaración de adoptabilidad, el expediente de guarda con fines de adopción y el expediente de juicio de adopción propiamente dicho. ¿Sí? Son 3 procesos diferentes. Por eso cuando dice, no, el juicio de adopción hay que achicar los plazos, no. El juicio de adopción es cortísimo. La guarda con fines de adopción son 6 meses nada más. ¿Sí? Lo que demora a veces es declarar la situación de adoptabilidad, pero ahí no tenemos que reformar ninguna ley de adopción, porque para que se reforme, se empiece el proceso de adoptabilidad, es porque hay un niño en condiciones de adoptabilidad. Lo que pasa que no hay los niños que están hoy, que son muchos en situación de adoptabilidad, no son los chicos que la familia quiere. Y bebés no hay muchos en situación de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque sí hay políticas públicas para las familias con niños pequeños, muy pequeñitos, ¿sí? Y las familias, y ahí sí es común que siempre existe algún familiar que pueda hacerse cargo del cuidado de un bebé, de un niño pequeño. Difícil es cuando los niños son más grandes. Ahí ya no hay no tengo un pariente, un referente que se quiera hacer cargo de 5 hermanitos. Es difícil. Pero cuando es solo un bebé, ahí sí es más fácil conseguir familiares. Entonces no hay bebés. Porque si hay familiares o referentes, uno no puede decretar la adoptabilidad. Siempre tiene que priorizar a la familia de origen.
¿sí? Entonces, ahí está el tema. Pero los que están en situación de adoptabilidad, después, una vez que se declaró la adoptabilidad, va como por un tubo, ¿eh? A veces tarda porque es difícil, hay cuestiones prácticas, bueno, ya la clase que viene, como todo, dije que ya me voy para adopción, pero lo seguimos hablando, ¿sí? Bueno. Después hay 2 filminas más que estas las vemos el lunes, ¿sí? Por eso corto acá. Pero bueno, esto es lo que, de esta parte, ¿sí? Que vamos a ver, estos temas, en el programa están en la bolilla 2. Fíjense que ustedes buscan la unidad 2 y va a decir medida de protección excepcional. Para mí, no tiene sentido darlo, ni bien empezamos la materia, cuando ustedes no han visto responsabilidad parental. No podemos hablar de esto cuando no saben cuáles son las obligaciones de los progenitores, cómo vamos a hablar, qué hacer cuando esas obligaciones no se cumplen. Entonces, por eso doy en esta instancia de la cursada, ¿sí? Después de responsabilidad parental y no en la unidad 2 ni bien comenzamos las clases. ¿Se entiende ahora? Bien. Juan Sí, Manuel, hoy te interrumpí. no, ya lo había dicho usted, no pasa nada. Le iba a hacer un comentario, pero no es nada. Lo que le quería avisar es que el lunes que viene tengo una audiencia laboral y en la misma hora de la cursada, si no hay ningún problema, yo como nunca falto, No hay le aviso. problema, Si la- no hay problema, después la escuchás grabada. Esperen un minutito, que les voy a hacer. ¿Ven? Esta, si tienen un cachito, ya terminamos, ¿eh? ¿Ven? Este es un acta de adopción de medida de abrigo. Acá le falta todos los membretes, todos los chirimbolitos, yo le borré todos los nombres, todo, que adoptamos, bueno, este es de 2017, ¿sí? Ven que esta es cortita porque es el acta de adopción, ¿sí? Es como un resumen de por qué están los datos, ¿sí? De la familia, del niño, de los progenitores, quiénes son los miembros del servicio local que adoptan la medida. Acá dice zonal por aquellos municipios donde no tienen servicio local, pero si no es el servicio local. Problemática que origina la medida, ¿ven? Que detallar brevemente, pusimos, después léanlo tranquilos, ¿ven? Y el lugar donde se está cumpliendo la medida, en este caso de esta medida era en familia ampliada, ¿sí? Era un hermano más grande, ¿sí? Mayor de edad, que se hacía cargo de sus hermanos más pequeños. Este es el acta de adopción de medida de abrigo. Junto con esta acta de adopción va el PER inicial, que dice informe inicial, el PER inicial, donde acá se fundamenta más. Esto es lo que ustedes en un expediente, barbas de expedientes que hay en los juzgados de familia, medida de abrigo, ustedes se van a dar que arranca con esto, ¿sí? Con el acta de adopción y el PER inicial, donde están los datos, ¿sí? De los padres, de otros referentes, diagnóstico de la situación, donde ponemos el origen de la intervención, es decir, acá ponemos los antecedentes, cómo se originó la intervención en el servicio local, las estrategias desplegadas antes de tomar la medida, acá vamos con las medidas de protección ordinarias que se llevaron a cabo y no dieron resultado, y acá ponemos, entrevistas realizadas con niños, adolescentes, con los responsables, con instituciones, y ustedes van a ver con fecha tal, se concurre al domicilio, en tal fecha se presenta entrevista en sede, Uno acá describe todo, a veces puede sintetizar, no es necesario que transcriba tal cual, pero a veces uno hace el acta que tomó de la entrevista, copia, pega, ¿sí? O puede, si son muchas, a veces para no hacer kilométricas medidas, hace una síntesis. Pero está bueno transcribirlo. ¿Por qué? Porque si ese niño termina en un proceso de adopción, y el día de mañana quiere conocer sus orígenes y van a ver que tiene derecho al acceso al expediente, tanto judicial como administrativo, está bueno que sepa todo lo que se hizo para evitar que sea separado de esa familia. Entonces, yo por eso escribo todo, ¿sí? Hay que tratar de ponerlo lo más posible, ¿no?
¿Ven? Todo esto son intervenciones, 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 piripipi, piripipi. Sigue, sigue. Ven que es un montón. Llegar. Información aportada de otros organismos, es decir, pedimos informe a la escuela, a la salita, entonces ponemos, a veces transcribimos parte de informes, potencialidades del niño. Este instrumento a veces es medio fastidioso. Al principio, esto fue elaborado por trabajadores sociales de provincia, de gente del organismo de niñez, que nos costaba entender a los abogados. Bueno, nosotros vieron que tenemos esta estructura de antecedentes, fundamento, ¿sí? En el derecho, el fundamento jurídico y la petición. Esta estructura. Entonces, y acá nos ponían tantas cosas que en realidad es lo mismo, nada más que está con otras palabras, ¿sí? Y diferenciado. Habla potencialidades del niño y el grupo familiar para superar la situación. Fíjense, pusimos un renglón acá, el lazo fraterno que funciona como sostén, disposición de la progenitora en el establecimiento de un trabajo conjunto, que después esto, por ejemplo, no se cumplió, lo de la progenitora. Obstáculos de superación, lo que pensamos. Conclusión diagnóstica, ¿sí? Bien. Y resultados esperados. Uno tiene que poner las estrategias, ¿sí? ¿Qué es lo que espero que suceda con esta medida? Objetivos, ¿ven? Acciones y estrategias, ¿sí? Metas, bueno, es medio que replica lo mismo, pero bueno. Ese es el acta de adopción y el PER inicial. Y lo último que les comparto es el piripipí, donde está PER de conclusión. En este caso se cesó, pasaron los 180 días, se cesó la medida de abrigo y se pidió acción civil de guarda, ¿sí? Porque estaban con este hermano mayor que se hacía cargo y se pidió la guarda, no sé si con el hermano o con la mujer del hermano, ¿sí? Bueno, después léalo, si no nos demoro más, donde se evalúan las estrategias, ¿sí? Esto se finaliza. Si en vez de pedir guarda judicial pido, se declare la adoptabilidad, es lo mismo. Va a decir, PER de conclusión, informe de conclusión del PER, solicitud de declaración de adoptabilidad. Bien, esto ya lo tienen en el campus, ¿eh? Profe, el PowerPoint que estuviste compartiendo en la clase no está todavía en el campus, Sí, ¿no? ya lo subí hace recién, antes de empezar la clase. Está en la unidad 2. Ah, buenísimo. Ya Gracias. llegué, En la unidad 2. lo modifiqué porque habían quedado mal ordenadas las filminas en el anterior, pero ahora ya lo pueden descargar. Y ya le subí las clases que faltaba de la doctora Sinagra, la de ayer ya estaba, así que bueno, mañana o pasado le subo esta clase. ¿Sí? Profe, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Ya tomó asistencia? Sí. Profe, con relación a lo de la asistencia, ¿se escucha? Sí. Le quería comentar que Román Zatabela tuvo un problema con la computadora. No sé si le puso la asistencia o no, porque estuvo presente, pero por momentos se desconectaba, porque tuvo un problema con la computadora, tuvo que llamar a Fiverr y demás. No hay problema, ya me lo anoto. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, hasta el lunes entonces. Gracias, Chao, profe. profe. Nos vemos. Gracias. Adiós.